Why do I do the very thing I don't want to do? Every time I do something good, sin is right there too. Why do I feel like a loser, no matter how hard I try? Now I know the answer, it's a lie. Jesus Christ is truth. Jesus is the way. Jesus is the light of my life. I'm proclaiming every day. Jesus is the reason I live. I'm a victor in this life. Jesus Christ is truth. Satan is lying. We need that in our spirits. It seems that we've lost all hope in our lives, and evil's bound to win. Ambitious men keep right on succeeding. Their lives are filled with sin. I keep hearing it's time to compromise and give up the fight. Now I know the answer. Oh, it's a lie. Jesus Christ is truth. Jesus is the way. Jesus is the light of my life. I'm proclaiming every day. Jesus is the reason I live. I'm a victor in this life. Jesus Christ is truth. Satan is lying. Oh, hear me. Fuego, saludos, Pastor Joel.
mine, hiding in the darkness, impossible to find. I'm afraid of the secrets that are hidden deep inside. But now I know the answer. Oh, it's alive. Life is true. Jesus is the way. Jesus is the light of my life. I'll proclaim it every day. Jesus is the reason I live. I'm a river in the sky. Jesus Christ is true. Satan is blind. Oh, Lord, Lord. I'll tell you a lie right now. The lie is that you cannot gain a victory over your mind. It's a lie, it's a lie, it's a lie. We have victory in Jesus Christ. Victory in the Lord of life. There's tremendous power Aleluya. in a repentant heart. Saludos, Pastor Dani. There's tremendous power Poderoso. in a repentant heart. Only God can hear your voice. Only the Lord can see your change. A full, a full. Bendiciones ahí en el 2026. En el nombre de Jesús. Dios es bueno. Poderoso. Saludos a todos los que se van conectando. Vamos a compartir esta noche. Aleluya. Estamos en vivo y en todo color. Imagen y sonido nítido. Buenísimo, Pastor. Gracias, 1,000,000. Aleluya. Le vamos a dar con todo voltaje del reino. Saludos, Berenice. Bendiciones, Pastor Joel. En el nombre de Jesús de Nazaret. A full. Ahí después te la mando al WhatsApp. Esa música del reino para que alguien se libere por ahí. Aleluya. En el nombre de Jesús. El título es Jesus Christ is True. Jesús es la verdad. Poderoso. Me van a disculpar ahí si me ven ahí limpiando la nariz porque me ha estado ahí como molestando en una alergia ahí, pero ya se me va a quitar en el nombre de Jesús. Así que me disculpan. Me disculpan, me disculpan. Bendiciones a todos los que se van conectando. Vamos a compartir en vivo esta noche. Hay una palabra que es de bendición,
que vamos a compartir. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Ahí puse ahí un título sobre el tiempo de ayuno, preguntas y respuestas. Porque hay personas que van a tener preguntas y respuestas, los que se quieran añadir al llamado ahí que puse ahí en el afiche. Puse ahí tiempo de ayuno, preguntas y respuestas. Para todo el que le interese este tiempo, yo creo que más que nunca, ayuno, preguntas y respuestas. Así que los próximos días vamos a estar en el programa compartiendo un ratito. No va a ser el tema a lo mejor directo, completo, porque queremos seguir con la serie del Arca de Noé, que no hemos terminado. Está bien largo ese tema, pero queremos compartir un pedacito sobre el ayuno para hacer el llamado. Hay personas que van a tener la inquietud y van a querer ayunar. Saben que es un tiempo que hay que buscar de Dios. Hay un tiempo de ayuno y hay varias formas de ayunar, diferente a lo que usted pueda, diferente a la condición de su salud, el trabajo, lo que sabe, cómo sabe ayunar, si sabe ayunar. Por eso le pusimos preguntas y respuestas también, porque vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas, porque queremos tener un ayuno efectivo. Y a través de los años hemos ido aprendiendo cómo ayunar, y no solamente va a ser para el beneficio espiritual, sino también para el beneficio físico. El ayuno es una medicina para el cuerpo, importantísimo, ¿ok? Así que, Profeta María, bendiciones grandes. Vamos a compartir ahí en vivo, ahora que estamos en vivo ahí, a las personas que también puedas invitar para compartir esta noche algunas pautas. Las noticias, pues ya saben, con la noticia que se despertó hoy el mundo. Las opiniones van a correr siempre para un lado y para el otro, aún en el mismo cristianismo. Todas las opiniones no van a ser iguales, van a haber cualquier cantidad de opiniones, también van a haber cualquier cantidad de emociones. La gente tiende a emocionarse, me imagino que mucho más aquellos que son venezolanos, que han querido ver a su país con un cambio político. Y vamos a tratar de, a través de hacer un par de comentarios, obviamente siempre tratando de centrarnos en la palabra. Puse algo aquí en mis notas para compartir. Juancito, discípulo del reino, un saludo y un abrazo especial. Así que vamos a compartir esta noche para invitar a alguna gente más ahí en las redes sociales. Una de las cosas que apunté aquí en mis notas es: una verdad que se lleva a un extremo siempre corre el peligro de convertirse en una herejía. Vuelvo a repetir, una verdad tiene que ser bien balanceada, tiene que estar bien ajustada, bien centrada, tiene que estar centrada en Cristo, porque una verdad se puede coger y se lleva a un extremo y se convierte en una herejía. Siempre he dicho que así lo aprendí. Jesús tenía un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda. Esos eran los dos extremos. Un extremo quedaba a la derecha, el otro extremo quedaba a la izquierda. Cuando nos vamos a los extremos, el peligro es que nos podemos convertir en ladrones. No era coincidencia, era muy profético lo que se estaba presentando en el panorama de la crucifixión.
¿Por qué tú crees que no pusieron a Jesús a la izquierda? ¿O por qué no lo pusieron a la derecha? ¿Tú crees que eso fue una coincidencia? No, todo eso era un plan profético. Acuérdate que Jesús había sido ofrecido por el Padre antes de que Él creara a Adán y Eva. Dice que la crucifixión de Cristo fue antes de la fundación del mundo. Dios nunca espera un problema para después buscarle una solución. Dios siempre tiene la solución para todos los problemas que se puedan presentar. A Dios nada lo asusta, a Dios nada lo intimida, a Dios nada lo mueve, a Dios no lo sorprende nada, a Dios no lo sorprende la burrada que vayamos a cometer. Dios no se sorprendió cuando David hizo la burrada que hizo, varias burradas que hizo, no una, hizo varias. El Señor tampoco le sorprendió cuando Pedro lo negó. ¿Por qué? Porque se lo había dicho de antemano, si Dios lo sabe todo antes de que suceda. En otras palabras, Dios va adelante de las situaciones, Dios no va atrás y las situaciones van adelante y después está inventando a ver cómo tira una carta al aire para resolver el problema. No. Dios lo tiene todo trazado, todo planeado, todo preparado. Y por eso es importante entender que aún en la crucifixión de Cristo fue profético que Él estuviera en el centro. Sumamente profético. Importantísimo esa pauta. Pero voy al punto, cuando nos volvemos extremistas y nos salimos del centro, que es el balance en Cristo, la obra de la cruz. Por eso Pablo dijo, he decidido no predicar nada más que a Cristo y al crucificado. A Pablo se le reveló la cruz en una forma muy especial. Por eso es que las cartas paulinas son tan poderosas, tienen tanta revelación. A Pablo se le reveló la cruz más que a Pedro. Por eso Pablo fue mucho más efectivo para proclamar el evangelio de la cruz. Es más, él le decía, mi evangelio. Mire qué tremendo el voltaje de Pablo. Mi hermanazo, un abrazo fuerte para allá, Pastor Henry. En el nombre de Jesús, con nuevas noticias políticas. Ahí vamos ahorita para comentar algunas pautas. Mi hermanazo Guillermo. Amén. Un abrazo fuerte también allá en Yuma, Arizona. En el nombre de Jesús. Así que en este programa tratamos de hacer algunos comentarios siempre de las cosas que pueden estar sucediendo, obviamente tratando de llevarlo siempre a Cristo, llevándolo al centro, llevándolo al plan de Dios, no por lo que digan las noticias, por lo que digan las emociones, por lo que digan los gringos. A los gringos no se les puede creer nada, igual que a cualquier otro gobierno. Tienes que entender que este gobierno no está dirigido por el Espíritu Santo. Tristemente, algunas personas aún en la iglesia han puesto a Trump como a Jesucristo, el Salvador del mundo. No, nada que ver, hermano. Eso todo es un plan masónico. Eso es todo un plan de la élite. Eso es un plan del deep state, el estado profundo, que es el que gobierna la familia más rica del mundo. Ellos tienen sus planes. Hay planes más profundos que inclusive que lo que se pueda comentar de los intereses del petróleo en Venezuela. Eso no es cuestión de tráfico, ni que no es que Maduro no sea un narcotraficante, ni un comunista, ni un tirano, ni un dictador. Eso pues, si es lo que dice, si es lo que se dice, si es lo que es lo que es. Igual que fue Hugo Chávez también, un satanista, un practicante de la brujería, trajo todos los babalaos de Cuba, metió el gobierno de Cuba, se coló en Venezuela, en la política. Practicaban la santería cubana, el palo mayumbe, hacían sacrificios, todo eso se sabe y es verdad. La cuestión es que los gringos no se meten en cualquier cosa para ayudar a la humanidad. Los gringos no se meten, esta gente no andan pensando en el beneficio ni en la humanidad de otros, ni el beneficio de Venezuela, ni el pueblo de Venezuela. Eso es toda una política. Hay que ir un poco más para allá, hay que pensar un poco más, hay que entender un poco más de las intenciones de los gobiernos. Vuelvo a repetir, este país no es un país cristiano. Este país no tiene, cuando tú oyes las profecías, hoy estaba oyendo otra vez la profecía de un hombre que se llamó David Wilkerson. Debe de buscarlo en el internet. Ese hombre tuvo un ministerio muy poderoso en Nueva York. David Wilkerson fue un hombre que dio unas profecías muy tremendas sobre este país y las cosas que venían. Y hoy me encontré con las profecías de David Wilkerson. Ya yo lo había oído. Él escribió un libro que se llama La cruz y el puñal. Se lo recomiendo para que lo pueda ver. Bendiciones ahí, profeta Charisca. Vamos a compartir en vivo ahí algunas personas más. La cuestión de la política, lo que se oye en las noticias no es verdad. No creas todo lo que digan en la política. Lo que dice la política es un invento para poder presentarle un panorama al pueblo. Y esa es la realidad. La cuestión de
de los dos lados que puedan haber, el imperialismo y el comunismo, el imperialismo y el socialismo, el imperialismo y la dictadura, todos tienen el mismo Dios, no tienen un Dios diferente. El Dios de ellos no es Jesucristo, el Dios de esta nación no es Jesucristo, el Dios de Donald Trump no es Jesucristo, nada que ver. Ahí hay un montón de intereses que hay que considerarlo. Por eso siempre lo he dicho, que la iglesia no debe de meterse en la política, porque la política no es de Dios, la política es del mundo, y el sistema del mundo está dirigido por Satanás y por sus cuaces, no por el Espíritu Santo. En medio de todo eso, Dios puede hacer lo que Él quiere y hace lo que Él quiera de acuerdo a sus planes, pero la narrativa está bien clara. El mundo está lleno de decepción, el mundo está lleno de intereses que lo que buscan son sus propios beneficios. Los gringos buscan sus propios beneficios. Los gringos no son el 911 ni el Espíritu Santo del mundo. Los gringos no les interesa el mundo, a ellos les interesa el mundo siempre y cuando se puedan sacar sus beneficios. Eso es punto y aparte, y hay que entenderlo, y no nos debe de extrañar, porque el espíritu del mundo trabaja así. No es el espíritu de Jesucristo. Los Estados Unidos no están dirigidos por el espíritu de Jesucristo. La gente tiene que quitarse esa ideología de la mente de que los Estados Unidos son el 911, van al rescate de todo el mundo para poder traer justicia al mundo. Hermano, bájese de esa nube. Este país es mucho más profundo de lo que mucha gente entiende. Y uno debe de entender sus limitaciones también cuando uno no ha vivido en una nación, cuando no conoce esa cultura ni tampoco ha tenido relación con esa cultura. Yo creo que yo tengo un poco de autoridad para poder hablar de eso, porque soy ciudadano de este país hace 40 años y conozco esta nación. He vivido aquí por muchísimos años y me he dado cuenta de que algunas cosas ni aún con las cuestiones espirituales de la iglesia se pueden entender muy bien. Una de las cosas que hay que considerar, solamente a punto de comentario, es que Nicolás Maduro y Venezuela estaban negociando mucho con China, y había muchos intereses de China y muchas inversiones para no solamente el petróleo, para toda la infraestructura del país, y eso es una amenaza para esta nación, porque es uno de los países que más compite con los Estados Unidos, la China. La cuestión tecnológica, la cuestión económica, la cuestión de seguridad, y pues en una de las tácticas que se practica, especialmente esta nación que está muy involucrada también con el Medio Oriente, con las tácticas del Israel del Medio Oriente, es crear una narrativa, provocar una narrativa para poder tener el apoyo del pueblo y poder ejecutar sus planes. Esos son planes bien planeados, bien trazados. Si tú lo miras de la forma que sucedió, no hubo ni muchos tiros de parte de la oposición, de parte del país, ni mucha protección para Maduro, no hubo bombardeo, no hubo como en Panamá, que hubieron unos cuantos muertos cuando arrestaron a Noriega. Todo es como una película planificada, todo estaba bien trazado, lo recogieron, lo metieron, se lo llevaron, todo eso. Por eso es que tenemos que ser un poco más espirituales. Es el desafío que todos tenemos. Alabado sea su nombre. Buenísimo, campeón. En vacaciones en el sur del país, en casa de mi hermana Lidiet. Ella está escuchándote atentamente. Te enviamos un abrazo. Igual también, mi hermano, te quiero mucho. Y un abrazo a todos mis hermanos, a todo el pueblo allá de Ticolandia, la tierra que me vio crecer. Cuando salí de Cuba en el año 1966, llegamos a Costa Rica. ¡Qué voltaje! 6 de diciembre del 1966. ¡Candela! Y después de vivir un año por allá, entre Cartago y después Alajuelita, de ahí nos mudamos para Quepos. Hoy estaba mirando las noticias de Quepos, colapsado totalmente Quepos. No caben los carros, no hay control del tránsito, las playas llenas de carros por todos lados. Increíble el lugar donde nosotros nos criamos, en Manuel Antonio, ahí en Quepos, en Boca Vieja, a la entrada de Quepos. Voltaje serio, hermano. Mi alma alaba a Cristo. La hermana Clau, bendiciones grandes. Bendiciones grandes. Se dice una pregunta: ¿por qué en la palabra dice que hay que orar por las autoridades? Dios pone y quita reyes, porque los profetas fueron servidores de reyes y Dios puso a sus escogidos juntos a hombres con autoridad. Bueno, esa es una pregunta muy importante, Claudia. Gracias por ponerla, solamente a base de comentarios, a lo que puedo ver, a lo que puedo entender, a lo que puedo tener convicción. No me gusta estar hablando lo que no sé, ni quedar tampoco como un payaso para estar hablando. Eso es una de las cosas que iba a decir ahora, que iba a comentar sobre la cuestión de los profetas de hoy. Hay que entender que, mira, una de las cosas que
Varias cosas puedo comentar de eso porque la pregunta me ha provocado para ir al próximo paso. Iba a mencionar eso sobre la cuestión de los profetas hoy. Los otros días estaba viendo un profeta muy conocido aquí en este país y quiero comentar varias cosas. No es el tema de hoy, pero sí es el tema. Y esta pregunta que me ha hecho Claudio tiene varios puntos para poder considerar. Uno de ellos es que los profetas de hoy, por ejemplo, en esta nación, los profetas en su mayoría son profetas nacionalistas. Y no solamente nacionalistas, sino que son profetas nacionalistas y sionistas, ¿ok? Porque su escatología y su fundamento escatológico, su fundamento teológico en la influencia que entró hace muchos años atrás, uno de ellos por Scofield y por la Biblia de Scofield, cuando el profeta tiene como fundamento teológico el sionismo, el dispensacionalismo, el futurismo y toda la teología que vino por Scofield, especialmente en la Biblia de Scofield. ¿Qué pasa? Que el profeta puede ser verdadero de oficina, no solamente que profetizó, porque cualquiera puede profetizar sin ser profeta. El profeta puede ser un profeta verdadero de oficina, pero cuando vaya a profetizar, como el profeta del nuevo pacto no es igual que el del antiguo pacto, el del antiguo pacto, el profeta del antiguo pacto, Dios no usaba su alma. Dios lo usaba solamente como un instrumento de trompeta. Por eso era que Balaam, sabiendo que la Biblia habla de que Balaam vendió y que tenía intereses por dinero, mientras el pueblo estuviera bien y no hubiera pecado en el pueblo, aunque le habían pagado para que maldijera, Balac le pagó a Balaam. Cuando abría la boca, salía bendición. ¿Por qué? Porque su alma no entraba en el asunto, porque en el Antiguo Testamento era otro orden, era otro sacerdocio, ¿ok? El Espíritu Santo venía y se iba, no moraba, como en el Nuevo Pacto. El profeta del Nuevo Pacto está en un orden que es el orden de Melquisedec. En ese orden, el fundamento principal del profeta no es juicio ni condenación, sino es restauración, porque el ministerio del profeta en el Nuevo Pacto está basado en la restauración. Dios no vino a juzgar ni a condenar, sino a restaurar. En el Antiguo Pacto el profeta era diferente. En el Antiguo Pacto no era en el orden de Melquisedec, era en el orden de Aarón, de la tribu de Leví, y el fundamento del profeta era poder casi siempre señalarle el pecado al pueblo, ¿okay? Señalar el pecado, apuntar el problema del pueblo y el pecado, y eso necesariamente no es el orden principal en el profeta del Nuevo Pacto. Ni tampoco necesariamente el profeta del Nuevo Pacto es para un montón de cosas que se hacen hoy de profecía, por ejemplo, en la cuestión de la política. Hubo un montón de gente que se quemó, como decimos los cubanos, con la cuestión de las elecciones de Honduras, porque profetizaron que iba a ganar el otro fulano, y por la corrupción, como dicen, porque la corrupción tal y más cual, pero hasta el momento, aunque no ha llegado todavía el 27 de enero, que supuestamente están ahora inventando para cancelar las elecciones, pero hasta el momento el que habían profetizado no quedó. Eso no quiere decir que el profeta sea falso, como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no tenía chance. Si profetizaba y no salía lo que había profetizado, lo podían censurar y declararlo como falso profeta. Era algo que Dios lo había establecido. En el Nuevo Pacto no es así, porque en el Nuevo Pacto el profeta tiene involucrada su alma, está dentro de la profecía. Y vuelvo a repetir, su escatología, su teología, la doctrina que tiene como fundamento cuando vaya a profetizar, si ese profeta, por ejemplo, le pongo este ejemplo, si ese profeta es nacionalista, ¿ok? ¿A qué me refiero nacionalista? A que ama a su país, quiere que su país, es un patriota, lo que podemos conocer en el idioma latino, es un patriota, tiene amor por su nación, quiere que su nación sea cristiana, quiere que su nación se convierta a Cristo, quiere que Donald Trump, que fue lo que pasó con Donald Trump, lo mismo sucedió con Donald Trump en el 2020. Hubieron un montón de profetas en este país que se quemaron, ahora están escondidos, esperando a poder salir otra vez en un momento dado, porque profetizaron que Trump iba a ganar y Trump no ganó. Ese es el problema cuando metemos la política y queremos también sacar, como me pone Claudia, queremos sacar algunas cosas del Antiguo Testamento, cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento, y tratarlas de meter en el Nuevo Testamento, y no caben, porque el Nuevo Testamento no es igual que el Viejo. En el Antiguo Testamento Dios tenía el sistema
dando vuelta todo alrededor de una nación que él había escogido y un pueblo, ¿ok? Cuando esa nación fue establecida, que no fue en Génesis 12, como dicen muchos, el nombre salió mucho más adelante, que vino de Jacob cuando le cambió el nombre a Israel, después Dios forma una nación, salen las 12 tribus y todo lo demás, y Dios había establecido a esa nación como un fundamento para ejemplo al resto de las naciones que estaban alrededor. Al rey Dios le había puesto un profeta. Cuando ya el pueblo empezó a reclamar al rey, que fue a Saúl, cuando Dios le dijo a Samuel, no sigas interviniendo más, ellos quieren rey como el resto de las naciones, le dijeron, porque Dios había establecido otro sistema diferente al de las naciones, pero ellos querían el sistema de las naciones, y Dios le dijo a Samuel, pues yo les voy a poner un rey, háblales y dile lo que les va a costar tener un rey. Y bueno, sucedió. El rey no podía moverse sin consultar con el profeta si era un rey sabio. El rey que tenía profetas verdaderos y que no se llevaba por la palabra de Jehová, que daba el profeta, que era una palabra de verdad, que venía a tiempo, no como en el caso de Micaías, cuando estaba con el profeta Acab, que era el rey de Israel, y aquel rey le dijo, quiero que vayas a la guerra conmigo. Él sí, cuenta conmigo, rey, yo voy. No me acuerdo el nombre exactamente del rey ahora, no me viene a mi mente. La cuestión fue que, si conoce Biblia sabe lo que le estoy hablando. El profeta tenía con él 400 profetas que los llamó y empezaron a profetizar, empezaron a hacer actos proféticos. Ve a la guerra, Dios te va a respaldar y tal y más cual. Y se dio todo lo que se dio. Ok, si usted sabe la historia, ya sabe a qué me estoy refiriendo. Pero había uno de ellos que era diferente, y el profeta le dice el rey le dice a Acab, y no hay otro más aquí que podamos consultar, que le podamos preguntar a ver si es verdad que vayamos a la guerra y qué es lo que dice Jehová. Y ahí salió Micaías. Oscar Cruz, saludos, bendiciones. Salió Micaías, y Micaías profetizó totalmente diferente a lo que 400 profetas habían profetizado. Eso lo hice en un programa anterior. Quiere decir que la multitud de los profetas no fue lo que trajo la verdad ni la efectividad. Los 400 profetas se equivocaron, porque dice que Dios había puesto un espíritu de mentira en ellos para engañar con la profecía. Quiere decir que aún siendo profeta, Dios puso un espíritu, permitió que un espíritu, dice que se presentó un espíritu, y yo voy a entrar en la boca de ellos y voy a hablar como mentira. Y dice que Jehová le dijo, pues ve y hazlo. Y los 400 fueron afectados por ese espíritu de mentira, pero Micaías dio una palabra profética diferente. Así que eso es una pequeña aclaración que quería hacer hoy con la confusión que hay, con la cuestión de lo profético y de las profecías de hoy, que hay personas que se han metido a profetizar política, y algunos dicen, bueno, pero es que no ganó en tal lado por la corrupción. Pero la cuestión es que si la palabra vino de parte de Dios, y la palabra venía y era certera de parte de Dios, no iba a quedar limitada a que sucediera ninguna corrupción. La corrupción no iba a impedir que la palabra de Dios no se cumpliera. La palabra se iba a cumplir, no importa cómo iba a llegar a la presidencia. Si no llegó a la presidencia es porque una de las razones es porque Dios esa palabra no la dio. Y ese es el problema, que el alma, a mí me ha pasado y tengo que decirlo como siempre lo he dicho, soy un ejemplo también para hablar de mis errores. Cuando metemos el alma en una profecía, por eso Pablo pone una regla en 1 Corintios 14. Dice que cuando se profetice, que hayan 2 o 3 ancianos, quiere decir 2 o 3 personas expertas, maduras, que chequeen esa profecía y que puedan declarar si esa profecía viene de parte de Dios o no. Eso hoy no se puede hacer por un montón de razones. Una de las razones por las cuales no se puede hacer es porque en las redes sociales hoy sale cualquiera y puede dar una profecía, y si pega la profecía, pues lo acreditan como profeta. Si no la pega, lo van a acreditar como profeta falso, y un montón de reacciones. Y ese es uno de los desórdenes y uno de los problemas que hay en la iglesia hoy. Cualquiera hoy se puede decir que es profeta, pero no se conoce su recorrido a lo mejor. O también existe el otro problema, como en el caso de una profecía que vi los otros días de este varón muy conocido. Y me dio por ver las respuestas, los comentarios que habían puesto en su programa. El hombre no es que es un profeta falso. Tiene un historial de como decimos,
en el idioma latino, de haber pegado varias profecías y de tener un récord de constancia. Pero la cuestión es que cuando nosotros llegamos a una conclusión que la profecía es genuina de parte de Dios por el récord que tiene, también eso es un problema. No podemos llegar a acreditarle a la profecía que viene de Dios por el récord que tiene el profeta de las profecías que ha pegado anteriormente. Porque el día que se equivoque, lo vamos a aceptar como verdad por el récord que tiene. Cada profecía tiene que ser chequeada por el Espíritu Santo. Por eso Dios había mandado que la profecía había que evaluarla antes de declarar que viene de Dios. Entonces, el desorden y los problemas que han habido en la iglesia con los proféticos han sido demasiado profundos. Así es, en el Nuevo Testamento puede fallar una profecía. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento solamente podía profetizar el que era profeta o el que era un vidente. El vidente automáticamente era profeta. El profeta no era automáticamente vidente. El vidente estaba por encima de un profeta. Por eso es que el vidente podía ser profeta. ¿Ves? Y el espíritu de profecía tenía la tendencia de fluir solamente por la oficina, no por el don. En el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento existe el espíritu de profecía, ¿ok? Apocalipsis 19:10, el espíritu de profecía, el don de profecía y la oficina del profeta. Es totalmente diferente al antiguo. Quiere decir que en el Nuevo Testamento alguien puede profetizar por el espíritu de profecía, puede profetizar por el don de profecía o puede profetizar por la oficina de profeta, ¿ok? Y no como en el antiguo. Quiere decir que el don de profecía, Pablo dice, profetice para que aprendan. 1 Corintios 14. No quiero entrar en el versículo y los detalles, búsquelo que lo va a ver en 1 Corintios 14. Profetice para que todos aprendan. Quiere decir que en el don hay que aprender a fluir. Por eso se necesitaban ancianos para supervisar. En el don hay que aprender a fluir porque no es automático como en el Antiguo Testamento. Ahora, en el don de profecía cualquiera puede profetizar y no quiere decir que sea profeta. Quiere decir que cuando alguien da una profecía y no la pega, automáticamente no lo puedes descartar, no lo puedes declarar como profeta falso, porque a lo mejor la persona se puede decir que es profeta, pero a lo mejor es que no es profeta. Y la profecía que dio, la dio bajo el don. Su alma está metida por el medio. No la dio de la oficina de profeta para declararlo profeta falso, pero dio una profecía por el don y no pegó, porque el don de profecía tiene que ejercerse y tiene que madurar. Tienes que aprender a profetizar. La inspiración del Espíritu muchas veces la confundimos con la emoción del alma. Es un tema bien delicado. Este es un tema importantísimo para aclarar, porque por eso es que estos programas los hacemos, porque los hacemos para enseñar, no lo hacemos para solamente mover emociones aquí o creernos que somos más que nadie. No, es que ese es el llamado que yo tengo, y ese llamado me ha ayudado Dios a prepararme a través de años para poder hacer lo que hago ahora. Si no lo supiera, pues no pudiera estar yo enseñando lo que estoy enseñando ahora. Gracias, Pastor José. Un abrazo, mi amigazo. Ahí está Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 5 al 17, para los que quieran leer lo que acabo de mencionar ahorita. Así que, Josafat, buenísimo. Ahí está el rey. Por eso estas cosas hay que hablarlas y hay que entenderlas. Ahora, en una de las preguntas que me dice Claudia, vuelvo a leer la pregunta porque es una pregunta muy importante. ¿Ok? ¿Por qué en la palabra dice que hay que orar por las autoridades? Bueno, en la palabra dice que hay que orar por esta respuesta tiene varios puntos. En la palabra, una de las razones por las que dice que hay que orar por las autoridades, una de ellas, va a sonar funny, va a sonar cómico, pero vamos a ir entrando para tratar de poder compartir mis 2 centavos, como dicen. En la palabra dice que hay que orar por las autoridades porque el creyente tiene que orar.
Ese es el primer problema que hay con el creyente, que el creyente de hoy no ora. El creyente de hoy vive, especialmente en la nación de los Estados Unidos, en la economía, en la influencia, en la doctrina, en el cristianismo fácil y otro montón de razones que llevan al cabo a un cristianismo ficticio, un cristianismo híbrido, que no produce el fruto que debería de producir. Así que aquí es un problema, no solamente lograr que la gente ore por la autoridad, que oren por un montón de cosas que hay que orar. Lo menos que hay en este país, en la iglesia, escucha lo que le digo, de vivir aquí casi 40 años y 30 años predicando el evangelio, conociendo un montón de lugares de iglesia. Lo menos que no solamente en los Estados Unidos tienen un problema serio, de muchos de los que tiene. Pero en la iglesia en general, uno de los problemas principales que hay es que no hay oración. No hay mucha oración. Esa es la pura verdad. Es que la iglesia hoy está sufriendo raquíticamente en su efectividad en la vida espiritual, porque lo menos que hay es oración. Yo he estado en cientos de iglesias y en algunos lugares he parado para predicar, para preguntar, escríbame en un papelito aquí 50 personas cuánto oran 1 hora al día. Y las respuestas que han venido, hasta el mismo diablo se sorprende. El mismo diablo puede decir, por eso es que soy tan efectivo en sus vidas, aún siendo creyente, nacido de nuevo, pero no ora. ¿Por qué no ora? Eso es un tema, hermano, pero para darle para largo rato en este programa. Los papelitos venían para atrás, 15 minutos, 3 veces a la semana, 5 minutos al día. Cuando me acuesto a dormir, hay 3 días que no oro. De los 50 papeles que venían para atrás, si encontrabas 1 o 2 personas que decían oro 1 hora al día, eso era un milagro. Ahí te dice una de las respuestas principales del problema que hay en el cristianismo y en la iglesia de hoy. La oración no es el centro de la vida de muchas personas. Por eso también existe el problema de la falta de conocimiento a Dios. Así que cuando la Biblia dice que ore por las autoridades, tiene muchas razones por las cuales puede uno orar por las autoridades. La cuestión es que muchas veces nosotros pensamos que como nosotros oramos, el resultado que va a haber es de acuerdo a cómo yo oro. Eso también es otro problema. Porque, vuelvo a repetir, si el concepto que tú tienes de doctrina y de enseñanza no tiene diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y tú crees que de la forma que Dios operaba en el antiguo pacto es la misma forma en la que Dios opera en el nuevo, y ahí tienes un problema hasta para orar, porque como vas a orar no va a ser tan efectivo porque no tienes clara la diferencia cómo Dios operó, con los reyes, con los profetas, con el país en el antiguo pacto, y cómo Dios opera en el nuevo pacto con un gobierno diferente. ¿Por qué es diferente? Una de las primeras razones, no es la única, hay muchas también, pero una de las primeras que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Esa es una de las principales. En el Antiguo Testamento, Israel estaba supuesto a mostrar el reino de Dios en la tierra al resto de las naciones. No lo pudieron hacer. Por eso Dios los quiso destruir más de una vez. Por eso Dios los quiso deshacer más de una vez. Desde Génesis 6 ya venía la humanidad corrupta, pervertida, y por eso Dios tuvo que soltar el diluvio. Más adelante, cuando Dios forma la nación de Israel y salen las tribus y todo lo demás, los reyes, cuando tú miras en la Biblia, por ejemplo, y vas viendo, y el rey fulano de tal, vas a encontrar, y hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Cuando miras cuánto hicieron lo malo y cuánto hicieron lo bueno, vas a encontrarte un montón de reyes que hicieron lo malo y un poquito de reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana estaba corrupta. La naturaleza humana estaba podrida. El Espíritu Santo no moraba. Dios no moraba en la gente. Por eso era que le habían hecho una sombra en el tabernáculo. Esa sombra no era necesariamente que Dios estaba limitado o que Dios vivía en ese pedazo de tabernáculo, porque ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Eso era algo simbólico. Pero el problema era que Dios no moraba adentro del hombre
para cambiarle el corazón de piedra podrido que tenía. En el nuevo pacto es diferente. En el nuevo pacto la persona nace de nuevo. En el nuevo pacto Dios viene y le quita el corazón de piedra y le pone un corazón de carne y viene a morar adentro de la persona para que la obra que Él empezó en esa persona, Él la va a terminar adentro de esa persona. Por eso es que Dios mora hoy en nosotros, no en ningún templo humano hecho con manos de tierra, no en ningún templo de piedra, ni de madera, ni ningún otro templo que vuelvan a hacer o que inventen. Por eso es que hay que entender la diferencia. Y por eso hay que explicar, porque a veces no se entiende porque no se explica bien. Entonces, orar por las autoridades, hay que saber orar. Por ejemplo, orar por la autoridad que puedes porque uno no lo sabe, porque el Espíritu Santo no te lo va todo el tiempo a revelar, de que ese no se va a salvar, de que ese es una simiente de Satanás. Eso no todo el tiempo se va a saber. Se sabe que la Biblia habla que hay hijos del diablo, primera de Juan capítulo 3, Juan capítulo 8, versículo 42 en adelante. Vosotros sois de Satanás, de la simiente del diablo, dicho por la misma boca de Jesús. Y después el apóstol Juan lo confirma en primera de Juan, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Pero eso uno no sabe quién es hijo del diablo y quién es hijo de Dios. A nosotros lo que nos toca es predicar el evangelio y hablar de Jesucristo. Ese es el evangelio de las buenas nuevas. Entonces, orar por una autoridad que tenga la oportunidad de conocer a Cristo igual que la tuviste tú y que se convierta. Orar por la autoridad, porque ese loco, ese demente, ese esquizofrénico, ese masón, ese Illuminati, ese pedófilo, ese que está en la lista de Epstein, quien quiera que sea, si está en autoridad, es un peligro porque tiene acceso a bombas atómicas, tiene acceso a poder destruir, como ya lo han hecho, o es que no tenemos historia, Nagasaki y Hiroshima, 2 ciudades completas desaparecidas de la tierra con toda la población. Si eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿tú te crees que no puede suceder ahora? Si Dios lo permitió en la Segunda Guerra Mundial, ¿tú te crees que Dios no lo puede permitir hoy? Si Dios lo permitió en aquel tiempo, no era la voluntad de Dios, eso es obvio. Pero hubieron 2 bombas que cayeron en Nagasaki y en Hiroshima que arrasaron con esas ciudades completas. Ahí habían cristianos, ahí habían inocentes, ahí habían niños, ahí habían mujeres. Es lo mismo que está sucediendo hoy con Gaza. La iglesia no habla de eso porque la iglesia está arrestada y cautivada por las doctrinas que tiene de Israel y del Medio Oriente. Y no hablan del genocidio de Gaza, pero de que es un genocidio, eso hasta el mundo está protestando por lo que está sucediendo en Gaza. La iglesia no, o mejor dicho, la mayor parte. Hay una minoría que sí reconoce que eso es un genocidio y que eso no tiene nada que ver con Jesucristo ni con el Espíritu de Dios. Ni eso tampoco tiene que ver que Dios lo ha mandado y que Dios se lo aplaude, que Dios se lo celebra, porque son el pueblo escogido de Dios. Nada que ver. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Alguien está conectado por ahí o se me fueron todos? ¿Alguien me puede ahí, Melba Roxana, bendiciones grandes desde Perú? ¿Alguien me puede decir ahí si le sirvió la explicación, no le sirvió, necesita que le explique un poco más, fui muy rápido? A mí me apasiona ese tipo de preguntas más cuando tengo la respuesta. Cuando no tengo la respuesta hay que buscarla. Pero quiero que alguien me comente ahí de los que están conectados todavía. ¿Le sirvió el comentario que le he hecho? Entonces, el punto está en que nosotros no podemos, como hijos de Dios, poner la confianza en ningún hombre, como lo estaba diciendo hoy Trump con su boca llena. Somos el ejército más poderoso del mundo, tenemos las armas más grandes del mundo, tenemos los barcos más grandes del mundo, estamos haciendo barcos ahora con planchas de hierro de 6 pulgadas, somos los meros en el mundo. Lo estaba Trump vociferando hoy. El problema es que eso no todo el tiempo va a ser así. No, eso no todo el tiempo va a ser así. Decía Leonard Ravenhill que si Dios no juzgaba a esta nación de los Estados Unidos, decía él que Dios iba a tener que revivir a toda la gente de Sodoma y Gomorra, los animales que murieron, los pajaritos que murieron, las vacas que tenían, a todo el mundo, y le va a tener que pedir perdón por haber quemado con
con azufre y fuego a Sodoma y Gomorra si Dios no jugaba a los Estados Unidos. Ahora eso tú no lo vas a oír de un profeta nacionalista. No, porque el profeta nacionalista en su línea profética es para profetizar lo bonito para mi país. ¿Cuánto le han profetizado a Trump? Yo estuve ahí, por eso puedo hablar ahora de eso, porque yo me liberé de eso. Por la gracia de Dios me liberó. Trump es el Ciro y Trump es el que va a traer la liberación del mundo. Y la cuestión es que el varón habló desde el principio, desde las elecciones de 2016, que él venía para parar la guerra del mundo, pero en esta segunda turno, desde que empezó, han sido guerras por todos lados. Entonces el varón no vino a parar guerras, sino que vino a meter caña por todos lados. ¿Por qué? Porque eso es un sistema de mentiras. Eso es un sistema de engaño. Por eso el país está dividido. La Biblia dice, ¿qué nación dividida se podrá sostener en el tiempo de la prueba o en el tiempo de la destrucción? Este país está en camino a una destrucción. Lo quiera admitir, quien no lo quiera admitir. Profeticen como fueron los 400 profetas que estuvieron allá con Acab en aquel tiempo. Profetícelo quien lo profetice. Lo que está escrito, eso nadie lo va a poder cambiar con profecía. Y de que esta nación va en juicio, eso no hay que tener 4 dedos para saber eso, que es una nación que sacrifica, hace abortos, practican el ocultismo, es una nación que está podrida desde la simiente, porque sus fundamentos no son cristianos. Esta no es una nación cristiana. Y ahora está mucho más claro, porque ahora están mucho más abiertos. Escucha, estaba hablando uno de los... Tengo el video ahí de uno de los principales representantes del sionismo en este país, hablando de que el First Amendment de la Constitución, no sé cómo se dice amendment en español, pero uno de los puntos de la Constitución que da la expresión de tu fe, la expresión, el free speech, el poder hablar con libertad, que había que limitarlo para poder minimizar lo que le llaman ellos el antisemitismo y hablar cualquier cosa que fuera en contra de Israel. Y estaba hablando de que eso había que limitarlo. La persecución que viene al free speech, al poder expresarse, al poder hablar en contra de las aberraciones que pueda estar haciendo una nación, eso lo van a controlar en este país, lo están controlando ya. Acaban de mencionar ayer que ahora el individuo que compró el TikTok y la plataforma de TikTok es uno de los principales donadores del ejército de Israel, del IDF, y uno de los colaboradores multimillonarios de ese ejército. Y ahora van a poner gente específica para poder monitorear todo lo que salga en TikTok que tenga comentarios en contra de Israel. Van a cerrar esa cuenta y va para afuera todo el que vaya a hacer un comentario que ellos consideren que es antisemitismo, hablar en contra de lo que esa nación están haciendo y lo que son. Esa es la realidad que estamos viviendo. Saludos, Kenia, bendiciones grandes por ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. SM Margot, bendiciones grandes. Alabado sea el nombre de Jesús. Toda nación tiene su tiempo. Y el tiempo en el que estamos es un tiempo de separación. Viene para, por ejemplo, el pueblo de Dios. Cuando decimos juicio, el juicio de parte de Dios para su pueblo no es igual que el juicio de Dios para el que no es su pueblo. El juicio de Dios para el que está redimido es para purificarlo y para llevarlo más adentro en Cristo. El que no está en Cristo, el juicio le va a traer destrucción. ¿Qué marca la diferencia entre uno y el otro? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero no cubre a nadie que no vive en obediencia. Por eso tú ves la sombra de eso, lo ves en el antiguo pacto cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel. Les dice, maten el Cordero y pongan la sangre en el dintel. De las personas que se metieron adentro de la casa, no todos eran israelitas, ni eran judíos, ni eran hebreos. Se metieron gente también que eran de otras naciones, pero creyeron la palabra y creyeron que la sangre iba a marcar la diferencia
Y los que se metían adentro de la casa, no los que solamente ponían la sangre y se quedaban afuera de la casa, ponían la sangre, los que se metieran adentro no murieron de los primogénitos. Los que no creyeron en la cobertura de la sangre, todos murieron. Quiere decir que el juicio de parte de Dios a la iglesia, al pueblo, es para purificar, es para poder ir más profundo en las cosas de Dios. El que no está en Cristo va a tener problemas. El juicio va a ser diferente. Por eso dice Mateo 25 que Dios va a juzgar a las naciones. Y dice que llamó a unos y un grupo era de la derecha, otro grupo era a su izquierda. No estoy hablando de derecha desde el punto de vista político. Estoy hablando de que él puso a unos a su derecha y unos a su izquierda. Dice el juicio a las naciones. Cuando trajo el juicio, una de las cosas que mencionó es: me viste con hambre, no me diste de comer. Me viste sediento, no me diste de beber. Me viste enfermo, no viniste a visitarme. Los discípulos le preguntan: Señor, ¿y cuándo nosotros te vimos en esa condición? Y dice, y no hiciste nada al respecto. Dice, bueno, como no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Y dice, apartaos malditos al fuego eterno, a los que estaban en la izquierda. Esas son las palabras de Jesús, Mateo 25. Apartaos malditos al juicio eterno que fue preparado para el diablo y sus demonios, Mateo 25, 41. Y a los de la derecha le dice, venid y heredar el reino de mi Padre. Porque habérselo hecho a uno de estos pequeños era como que me lo hiciste a mí. El juicio a las naciones. Poderosa esa pauta. Así que no sé qué quiere decir con eso, Claudia. Esa es su alma. A la nación le viene su tiempo. No sé qué será o qué querrá decir el comentario. Si me quieres explicar, no sé si estoy malentendiendo o si quisiste decir algo o si estás diciendo que lo que estoy diciendo sobre esta nación es de mi alma. De mi alma no me interesa nada porque mi alma me ha engañado tantas veces que no me interesa hacer ningún comentario que venga del punto de vista de mi alma. Hilda Raquel Calderón Ventura, bendiciones. Eso es lo que te puedo decir que está en mi corazón, que entiendo que toda nación y todo imperio siempre ha caído. El más grande que hubo cayó. Todo imperio que se levantó en las espaldas de los esclavos siempre fue juzgado por Dios. Y hay que entender que esta nación, una de las cosas por las cuales se ha levantado a donde ha llegado, mucho tuvo que ver con la espalda de los esclavos. Por eso que tú ves que es una nación llena de racismo, cristalizada, dividida en la política, en las razas. Eso es todo el sistema satánico que gobierna. En medio de todo eso, Dios tiene un remanente, siempre lo ha tenido. En medio de todo lo que había en Egipto, Dios tuvo su remanente. En medio de todas las plagas que Dios trajo a Egipto, Dios tuvo su remanente guardado y lo separó. Y la diferencia, como dije ahorita, fue los que estaban bajo la sangre y los que no estaban bajo la sangre. Por eso hay que saber de qué lado está uno. Del alma de este presidente, exactamente. El alma de este presidente hay que orar que tenga misericordia y se salve. Si ustedes no lo saben, claro, el juicio comienza por su iglesia porque la iglesia tiene que crecer. El juicio de la iglesia no es para destrucción. El juicio de la iglesia es para salvación, crecimiento, madurez, purificación. Por eso Jesús dijo, el trigo y la cizaña crecen en la iglesia. Cuando los discípulos le dicen, ¿tú quieres que nosotros arranquemos a la cizaña? Le dicen, no. Porque al arrancar la cizaña se pueden equivocar y arrancar también el trigo. Déjenlo ahí hasta el final. Los ángeles, que eso sí saben quién es de la simiente del diablo y quién no es de la simiente, qué árbol es de Dios y qué árbol no es de Dios. Porque hay árboles que son de Dios y hay árboles que no son de Dios. El árbol que no produce fruto, ese árbol no va a ser de Dios. El árbol que produce fruto, ese árbol sí es de Dios. Y por eso él dijo, deja que los ángeles sean los que los separen. No lo separen ustedes, quiere decir que hasta el final del tiempo la cizaña y el trigo van a estar adentro de la iglesia. Por eso tú tienes que entender que cuando Dios te pone en un lugar, Dios no te pone en ese lugar para que te guste el apóstol, para que te guste el pastor. Otros no quieren el apóstol, otros no creen en el apóstol, tampoco creen en el profeta, hoy no creen ni en el pastor, hoy no creen. Mucha gente hoy no cree en nadie porque ha sido defraudado tantas veces
Pero eso es parte de lo que está escrito en la palabra. Pero cuando Dios te pone en un lugar, Dios te pone en ese lugar para moldearte, para pincharte, para lijarte. Dios no te pone ahí para brincar nada más, para celebrar, para que sientas rico, como dicen en Costa Rica todo el tiempo. No. Dios te pone en un lugar para arrinconarte, para prepararte, para desafiarte, para retarte, para probarte tu obediencia. El problema es que hay un concepto a veces muy equivocado en la gente de lo que es la iglesia o como Dios intentó para su iglesia, porque Él fue el que fundó su iglesia y la iglesia es de Él y el gobierno es de Él. Dios no es solamente pastor, Dios es rey. ¿Ves? Hay gente que quiere solamente ver a Dios como pastor. No, Él no es solamente pastor, Él es apóstol. Como decía ahora, también Jesús es apóstol. Bueno, léete la Biblia, no es invento mío. Hebreos capítulo 3, si el pastor Juan me lo pone por ahí. Hebreos capítulo 3 dice, Jesucristo es el apóstol de nuestra fe porque fue enviado por el Padre. La palabra apóstoles en el original quiere decir alguien que fue enviado con un mensaje específico, con una asignación específica. No es solamente un título, es una oficina dada por el Espíritu Santo para una asignación específica. Por eso Pablo no se avergonzaba cuando decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, por comisión de Dios, porque Dios lo declaró así. Y hoy hay un problema serio con eso en los campamentos cristianos. Los que unos tiran para un lado, otros tiran para el otro. Otros no creen en el apóstol, otros dicen que todos son falsos. Otros dicen que solamente el pastor. Eso es un revolú lo que hay. Por eso te digo que la enseñanza de los que no la han visto, el arca de Noé, que la hemos estado enseñando, y hay 4 series del arca de Noé, debes de tomarte tiempo de mirarla, porque ahí hablo de la preparación a través del arca, que fue lo que dijo Jesús en Mateo 24, en Lucas 17, será como en los tiempos de Noé, ¿ok? Los tiempos de Noé tienen que ver con el arca, las medidas, 300, 50 y 30. Tiene que ver cuándo descansó el arca, en el monte Ararat, en la fiesta de los tabernáculos, en el 17 día del mes. Todo eso es simbólico y es profético. Cuando no se entiende esos detalles, pensamos que solamente lo de Noé era que la gente se emborrachaba y se andaban en casamiento. No, hay muchas cosas más profundas del arca de Noé que no se han considerado. Por eso estamos haciendo la serie sobre el arca de Noé, para entender que hay un tiempo de preparación. El 300 significaba el número de la gran liberación. Los 300 de Gedeón. Con 300 Dios liberó a todo el pueblo, aquel que había ahí. Se fueron, eran 30,000, quedaron solamente 300 para hacer lo que Dios mandó hacer. Un 1% de todos los 30,000 que habían. Dios tiene un remanente que lo está preparando para poder traer liberación al resto del cristianismo, porque el cristianismo, no todo el cristianismo está pagando el precio para ir adelante o para ser libertadores. Hay algunos que son calentadores de banco, hay otros que andan buscando que Dios lo bendiga, hay otro que creyó el evangelio del mercantilismo de aquí de los Estados Unidos y de muchos lugares también, de la prosperidad, de la super prosperidad, y anda congregándose para ver, dando el 50 a ver si Dios le da 500, dando 1,000 a ver si Dios le da 10,000, y se volvió ese evangelio en el evangelio del negocio, lo que le dicen el evangelio de la super prosperidad. Ese evangelio no pega ni en Cuba ni pega en un montón de países. Hoy tenemos un revolú de cuestiones que ponen a pensar a cualquiera. Yo creo que hasta el Espíritu Santo está pensando. Mi alma alaba a Cristo. Alabado sea su nombre. Claro, un abrazo fuerte por ahí, campeón. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Por eso siempre he dicho que el que no cree en el ministerio apostólico se está perdiendo una gran bendición, porque vos estás descreditando lo que Dios ha aprobado. Ese es el problema cuando somos religiosos, cuando somos caprichosos, cuando estamos endoctrinados mal, cuando hay influencia de demonios, cuando un apóstol te dañó, cuando han habido 100 apóstoles falsos, apóstoles del dinero, y quieren meter a todo el mundo en el saco. No. Jesús dio 5 ministerios y los 5 están vigentes. Le guste a quien le guste, diga lo que diga el diablo, diga lo que diga quien sea. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Punto y aparte. Así de sencillo como lo oye. Así mismo, hay muchos, como dice Oscar aquí, están buscando los peces y los panes. Esa es la mayoría. Siempre lo he dicho, que cuando vas
al tema de la cruz. Lo de los peces y los panes no estaban ahí ni a 3 millas de la cruz. Esos estaban más lejos de 3 millas. De los que comieron peces y panes. Mi alma alaba a Cristo. De los que comieron peces y panes, ahí no estaba ninguno. Dice en Juan capítulo 6 que cuando Jesús le soltó el rema de comer el cuerpo y beber la sangre, le dijeron a Jesús: dura esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Y se fueron para atrás. No siguieron con él. Por eso Jesús dijo: uno recibirán al 30. El 30 tiene del número 1 al 30. Son 30 números. Después dijo: otros recibirán al 60. El 60 tiene del 30 al 60. Otro montón de números. Después dijo: otros recibirán al 100. El 100 tiene otro montón de números. Empieza en el 60. Del 60 al 100. Quiere decir que hay una línea, ¿ok? En que el creyente, no todos van a llegar al 60, no todos van a llegar al 100. Por eso Pablo dijo: no todos, 1 Corintios capítulo 12, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos pastores? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Son hijos de Dios? El que ha nacido de nuevo. ¿Son hijos de Dios? Sí, el que ha creído en Cristo Jesús y la obra de la cruz. Por eso hay que enseñar. Porque si no se enseña, vamos a seguir viviendo de prédica en prédica, pero no hay enseñanza. La enseñanza explica, la prédica proclama. Son dos cosas diferentes. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es, el enfoque del ministerio quíntuple es hacer crecer al creyente. Por eso tengo ahí en mis notas, y eso es parte de lo que tengo ahí en mi WhatsApp, en la parte de atrás del WhatsApp, ahí va, que dice: el verdadero líder no busca seguidores, sino forma líderes. El verdadero líder no busca seguidores, sino forma líderes. Enseñar es muy costoso. Discipular es muy costoso. Predicar es mucho más fácil. Evangelizar es mucho más fácil. Recibir un milagro en una campaña evangelística, mucho más fácil. Discipular a esa persona para que mantenga el milagro, para que no viva de milagros. Porque hay gente que vive de los milagros. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es estar haciendo milagros todo el tiempo. El plan de Dios es que la persona madure al punto que no necesite más milagros. Pero hay gente que vive de eso y hay gente que promueve eso. El toque, la caída, el aceite, la escupida, el agua, el saco. ¿Ves? Todo eso es popular y es lo que hay mucho en el ambiente. No es que sea malo. El problema es que se vuelve malo cuando se queda en eso y la persona no crece y madura a la estatura del varón perfecto. Sigue siendo un niño movido por vientos de doctrina, le da un berrinche a cada rato. Esta semana puede estar bien, la próxima semana pareciera que no estuviera ni convertido. Y todas esas altas y bajas no es más nada que falta de crecimiento y madurez, como lo estaba enseñando ayer en la escuela de Antioquía. Se ha puesto mucho énfasis en la imagen de Dios, pero no se ha considerado con mucho énfasis la semejanza de Dios. Imagen y semejanza son dos cosas totalmente diferentes. La imagen la tiene cualquiera, hasta un inconverso la tiene, porque tú lo miras y se parece a Jesús. Tiene 2 manos, Jesús tenía 2 manos. Tiene 2 ojos, Jesús tenía 2 ojos. Tiene 2 orejas, Jesús tenía 2 orejas. Tiene 2 piernas, Jesús tenía 2 piernas. Esa es la imagen, lo exterior. La semejanza era el carácter que tenía Jesús, era el carácter del Padre. La ética de Jesús venía de su Padre. Hago solo lo que veo a mi Padre hacer. Mi Padre y yo somos uno. Felipe, si me ves a mí, ves al Padre. Quiere decir que Jesús era la expresión de la imagen y de la semejanza del Padre. Eso todavía nos falta a nosotros un buen tramo para poder llegar ahí. Y ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es, como siempre lo he dicho, que yo sé que suena raro y le suena, a veces golpea a alguna gente que andan esperando que Jesús venga y se lo lleve al cielo y lo saque de su desgracia o de su tribulación. Pero el deseo de Dios es poder manifestar a Cristo en la tierra, no llevarse a los cristianos para el cielo.
El deseo de Dios, el plan de Dios en este tiempo, que es la gloria postrera, la lluvia tardía, es manifestar al Cristo maduro en las naciones. Porque la tierra gime por la manifestación de los hijos maduros. La tierra no gime por el Jesús que ponen el 25 de diciembre, el pichinguito ese chiquito que lo ponen con el pesebre abajo un palo. Eso no es lo que va a cambiar la generación, el mundo, la situación. Eso no está, la generación no está gimiendo por un pichinguito abajo un palo con el tamaño de un niño que nunca crece, que los 25 de diciembre siempre tiene el mismo tamaño. No. La generación gime por los hijos maduros de Dios, por los que manifiesten el carácter de Cristo, que hay veces eso cuesta trabajo verlo hasta en la misma iglesia. Si tú hablas con un montón de creyentes, te vas a dar cuenta que no va a faltar alguien que un día lo puñalearon por atrás, lo traicionaron, lo calumniaron, le envidian hasta los zapatos que se pone, chismean. Eso se ve de todo, se ve en la iglesia, porque la iglesia es como un hospital con diferentes departamentos. Y hay veces que el departamento que está más lleno es el departamento de cuidados intensivos. mi alma alaba al que vive. La sangre de Cristo tiene poder. Y masoca manda, rebacaya. Alguien dele gloria a Dios, hermano. Ay. Se ha pasado el tiempo como nada y ya estamos 1 hora y 9 minutos. Dime tú, poder enseñar apurado. ¿Quién puede hacer eso? Yo no tengo la gracia de poder enseñar apurado. Por eso los programas casi siempre son 1 hora 10 minutos, 1 hora 20 minutos, 1 hora 30 minutos. Hermano, que me meto por ahí y se fue el tiempo, hermano. Mi alma alaba a Cristo. No hablando papadas, como dicen allá en Honduras. No, hablando paja, como dicen en Costa Rica. No. Hay que enseñar para que la gente se le abra el cocote. El que tiene la unción puede hacer eso. Yo no te digo que lo hagas si tú no tienes la unción. Si a ti no te llamaron al ministerio apostólico y a la maestría, te va a costar mucho trabajo enseñar. Lo que vas a hacer es que mejor dedícate a evangelizar o a lo mejor a pastorear. Que un pastor necesariamente no es un maestro, no tiene que necesariamente ser un maestro, puede pastorear sin ser un maestro. Debe de tener ahí maestros en la iglesia, debe de tener ahí apóstoles en la iglesia, debe de tener profetas, no una profeta, profetas. Porque Pablo lo dijo, en la iglesia deben de haber varios profetas. En la iglesia pueden haber varios apóstoles, también pueden haber varios pastores. El problema es que la forma que ha sido estructurada ha sido un canal para mucho abuso, especialmente en el área del billetillo, y para tristemente en muchos casos levantar una empresa familiar a través del ministerio. Diga conmigo, se metió en problema otra vez el apóstol Tony con ese comentario. Bueno, eso es parte del precio que hay que pagar, pero hay que hablarlo. Alguien dijo por ahí, se tenía que decir y se dijo. Pero Dios está en el asunto, Dios va a arreglar todo eso. Dios va a arreglar el panorama. Alguien póngame por ahí, Dios está en el asunto. Sí. Dios está en el asunto. Dios está en el asunto y Dios, por eso quería invitar, para ir terminando, quería invitar ahí a toda persona que se quiera unir a un tiempo de búsqueda. Yo no me gusta hablar cosas que yo no percibo en mi corazón y en mi espíritu, o cosas que Dios no me ha dicho, para ver si la pego, para ver si levanto más seguidores. No, hombre, no olvídate de eso, hermano. Pero sí he percibido, como dijo Pablo cuando iba en aquel barco, dijo, yo percibo que va a haber un náufrago, que aquí va a haber pérdida. Pablo no dijo, el Espíritu Santo me dijo, y empezó a hablar en lengua y le dio un patatús, ay, siento que Dios, no, todo el tiempo, porque hay veces que mucho de eso es el alma que está metida por el medio. Pablo dijo simplemente, percibo que va a haber náufrago, va a haber pérdida, y sucedió como Pablo lo había percibido, exactamente igual. Siento yo en mi corazón que este año 2026 viene un año bien traqueteado. ¿Ok? Susi Monroy Montoya, pónganos por ahí de qué parte del mundo se conectó. Alabado sea Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias a todos los que han compartido, a todos los que se van conectando. Si siente compartir, pues lo comparte. Si no, pues no lo comparta.
Mientras usted reciba y le sea de bendición, ese es el propósito para este programa. No cobramos, no manipulamos a nadie para que siembre el carro, el anillo, para que mande una ofrenda especial. Tranquilo con eso. Susi Monroy Montoya, saludos del mismo lugar donde estamos también, en Miami. Acá estamos en la ciudad del Sunshine State, de Everlasting Summer, el verano que nunca se acaba. No mi favorito, pero acá estamos, en Miami. El año 2026 yo creo que va a ser un año de despertar crudo para mucha gente. Hay mucha gente que se ha esperanzado. Y hay veces es lo que dije los otros días en la escuela. Ayer que estaba hablando en la escuela, la esquizofrenia de la doble naturaleza. Es algo también que lo estamos enseñando en la escuela de Antioquía. Tenemos la escuela que la hacemos todos los viernes, online, a las 7 de la noche, horario de Miami, gratis. Para todo el que quiera ser parte de la escuela, escríbame y déjeme saber si quiere ser parte, si es alguien serio, si de verdad queremos gente seria. Somos gente que tenemos temor de Dios. Y hay gente que me conoce hace muchos años y están ahí en la escuela para edificar, para formar discípulos, para servirle. ¿Okay? Esa es parte del ministerio apostólico, es servicio, servir. No ponerse encima de una pirámide, sino servir. Pero el 2026 creo que es un año que va a despertar a algunas personas de su infancia. Los niños, yo tengo 9 nietos. Cerca de mí, aquí en Miami, tengo 4. El más chiquitico tiene 1 año y medio. A cada rato se da papazo por la cabeza. A cada rato se cae, se da un golpe, se quiere subir en la silla, ¡bum!, se da otro bombazo por allá. El que es un niño espiritual no puede esperar otra cosa. Te vas a estar dando popazos por todos lados. Por eso hay gente que hoy que ni se congrega. Porque fue con la idea de que iba a congregarse en el Edén, del Edén de Génesis. No, hombre, en el Edén hasta la culebra se metió. Alguien diga gloria al que vive. Alguna gente me dice, no, hombre, pero es que usted es demasiado crudo, demasiado directo. Lo siento, yo no sirvo para hacer un mimic, para hacer una, ¿cómo le dicen eso? Una pantomía, un show de eso, de pantomía, de mimificar. No, yo no sirvo para eso, soy straight, blanco, negro, sin vuelta. El amor de Cristo, obviamente, pero la verdad, el amor necesita verdad, porque el amor que no tiene verdad no es amor puro, es un amor de intereses secundarios. Yo le hablo la verdad en mi corazón, no puedo mimicar lo que no soy, pero hay personas que se van a dar sus porrazos en este año. Yo me he dado unos cuantos porrazos en 30 años que llevo sirviéndole a Dios. Me he dado mis buenos porrazos, he tenido que crecer, he tenido que madurar. He tenido que entender que muchas veces hemos hablado, entre comillas, de parte de Dios y eso no tenía nada que ver de Dios. Eso fue una pizza de Papa John que la comimos demasiado tarde y nos indigestó por 2 días y estuvimos hablando un montón de tonterías que no vienen al caso. Y vuelvo a repetir, eso no era que era falso profeta, falso ministro, falso pastor y tal. No. El que no ha cometido un error en la Biblia, ese no le puede servir a Dios. Tú no puedes encontrar en la Biblia un David sin error, un Abraham que mintió, un Pedro que negó a Jesús, un Judas que vendió a Jesús, el otro que Tomás que no creyó en la resurrección. En ese caso yo creo que hasta las mujeres fueron más rectas y fueron más las primeras evangelistas y las primeras apóstoles. Escucha este voltaje. Cuando fueron a la tumba, que los ángeles la mandaron, eso fue apóstoles, esa palabra en el original la mandaron, vaya a darle en el mensaje a vuestros hermanos que Jesús resucitó. Las mujeres fueron las primeras que estaban ahí en la tumba donde habían enterrado a Jesús. En el caso de los hombres, a veces somos un mimo. Gracias, pastor. Mimos. Yo no sirvo para el mimo, hermano. A mí nunca me va a ver haciendo un mimo. Olvídese de eso. Ni perfecto tampoco me va a encontrar. Pero no me va a encontrar dobles intenciones, ni secretos escondidos, ni ando caminando 2 días con el diablo, 2 días con el mundo y 2 días con Cristo. No. Dios me ha pulido, Dios me ha machucado. El fuego es necesario. Por eso dijo Santiago, que no muchos quieran ser maestros, porque el juicio, el trato, va a ser mayor. Al que Dios llama, tranquilo, hermano.
A Pablo le reveló algunas cosas que dijo Pablo, no puedo ni hablarlas. Le mandó un cohete al cielo, hermano, que dice Pablo que aterrizó por allá por un lugar. Hay gente que habla en un montón de lugares otras cosas, que hoy hay gente que estuvo en el infierno 7 días, estuvo en el cielo 40 días, estuvo en las revelaciones 30 días con el ángel Gabriel. Mira, hermano, mi alma alaba a Cristo. No quiero sonar muy crudo, pero Pablo encontró unas cosas ahí arriba que cuando vino para acá abajo dijo, no puedo ni hablarlas. Mi alma alaba a Cristo, dijo Pablo. Yo no sé, hermano, si fue en el cuerpo, sin el cuerpo, con el cuerpo, pero yo lo que vi fue un voltaje de ese otro lado que no puedo ni hablarlo. Las revelaciones fueron tan tremendas que dice que Dios le puso un demonio para poderlo mantener en línea, que ese demonio lo abofeteaba, hermano, y lo mantenía ahí humilladito, humildito. Le dice Dios, para que no te vayas a exaltar por las revelaciones que yo te he dado. Dice que Pablo todavía le ruega 3 veces al Señor que le quite ese azote de encima. Y Dios le dice, mi gracia te es suficiente. ¡Ay, mi alma alaba al que vive! Gloria a su nombre. Un saludo ahí a Luz Marina, Dios te bendiga. Fuerte el voltaje, hermano. Así que estamos haciendo un llamado para este mes a los que se quieran unir. En los próximos programas voy a seguir enseñando el tema sobre el arca de Noé y lo que falta, porque falta muchísimo todavía. Hemos tocado, de acuerdo a lo que veo aquí en mis notas, hemos tocado el número 300, que ahí nos metimos como 2 programas en el número 300. Después tocamos los 30 codos de alto, lo que significa que todo eso es profético, pero falta ahora el 50, que era el ancho que tenía el arca. ¿Ok? El 50, y de ahí para adelante vienen otras pautas muy importantes que tengo sobre el arca de Noé, y ese tema lo vamos a estar tocando en los próximos programas. Pero, alabado sea Cristo, quiero hacer un llamado para todos los que se quieran unir a un tiempo de ayuno. En los programas próximos, que es del lunes en adelante, los domingos no hacemos programa, pero de lunes a jueves casi siempre, a no ser que esté viajando, pero de lunes a jueves tenemos todos los programas a las 7 de la noche, horario de Miami, para enseñar algunas pautas sobre el ayuno y preguntas y respuestas. ¿Por qué no puedo ayunar? ¿Por qué me cuesta trabajo? ¿Por qué el ayuno tiene tanto beneficio y lo hago solo una vez al año para que no me haga daño? ¿Por qué las jaquecas? ¿Por qué me manifiesto? ¿Por qué me pongo mal? Como dicen en Costa Rica, se pone de chicha. Se pone mal carácter cuando ayuna, le duele hasta la rabadilla. ¿Por qué hay tanta oposición para ayunar? ¿Por qué hay tanta oposición para orar? Porque el ayuno debe ir acompañado obviamente de la oración. ¿Cómo debo de ayunar? ¿Cuándo debo de ayunar? ¿Por qué debo de ayunar? ¿Cómo hago el ayuno? Hay un montón de diferentes tipos de ayuno. Elizabeth Calderón, bendiciones grandes, pónganos ahí de qué parte del mundo se conectó. Así que estamos haciendo un llamado para los próximos, todo el mes de enero. Nosotros, gracias a Dios, hemos aprendido a ayunar a largo plazo. Hace un tiempo atrás, no me acuerdo exactamente, un par de meses creo que fue, hicimos 21 días y queremos este mes dedicarlo a un tiempo de ayuno, el ayuno de Daniel. En medio del ayuno de Daniel puedes sacar 3 días para hacerlo seco, sin agua y sin jugo, sin comida. Puedes hacerlo a lo largo, a base de frutas, a base de líquido. Las sanidades que van a haber, la liberación de cáncer en el colon, el cambio en la diabetes, en el dormir, la grasa. Hay cualquier cantidad de enfermedades que tienen que ver con los intestinos y es por el problema de la comida. No sabe comer. Esas pautas las vamos a estar hablando porque aquí necesitamos, aparte de ser espiritual, necesitamos un cajón que funcione, este cajón. Y hay que estar lo más saludable posible. Cuando te duele la cabeza no puedes ni orar. Y yo creo que eso es una área en la cual se ha descuidado muchísimo en la iglesia. Mi amado amigazo Miguel García, un abrazo fuerte, un feliz 2026 lleno de sorpresas buenas de parte de Dios. Y al que Dios decida tratarlo en este año, purificarlo, pasarlo por el fuego, no desmaye. No desmaye, siga alabando, siga creyendo, siga confiando,
siga orando, siga buscando de Dios, porque sí le puedo decir que si es hijo de Dios, Dios lo tiene que tratar. Dios lo tiene que llevar al crecimiento. Dios lo tiene que madurar. Y muchas veces la formación y la madurez viene con martillo. El martillo era para formar la trompeta de plata. Y la trompeta, 1 Corintios 14, si me lo pone ahí, Pastor José, la trompeta tenía que dar un sonido correcto. ¿Cómo va a entender el pueblo si la trompeta da un sonido incorrecto? Y yo creo que en esa área, desde Turbo, Antioquía, mi amado Pastor Rubén, un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Estamos haciendo un llamado para un tiempo de comunión, en ayuno, en oración, en dejar la grasa por un tiempo, dejar todo lo frito por un tiempo, dejar la tortilla por un tiempo, dejar el café por un tiempo, hermano. Usted va a ver ese voltaje de ese café y esa cafeína por la mañana, hermano. Cuando lo empieza a dejar 2 o 3 días, hermano, usted siente que le meten la cabeza en un tornillo, que le están apretando la cabeza con un tornillo. Usted dice, pero ¿por qué será que hay tanta enfermedad en el pueblo de Dios, con un mejor pacto, con mejores promesas, con el cuerpo de Cristo por el medio? Y muchas de las veces es porque la comida y la forma en la que hoy se come y las cosas que le echan a alguna comida, candela. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Hablando de esto, muy sencillo, no es para promover, pero hablando de esto, alguna persona no le va a prestar atención a esto, prefiere pagar por esto, ¿ok? Entre el de mi esposa, y el internet que yo uso para los programas, que son 2 routers, a mí me sale casi $180 mensuales. Esto, 2 líneas nada más, el de mi esposa y el mío, y los 2 routers para el programa, porque un solo router no aguanta el internet, como estoy en YouTube y en Facebook, casi $180 mensuales. Mucha gente le va a poner pelota al teléfono y pagarlo, pero no le va a poner pelota a esto. Cuando toma el agua, a todo nos va a afectar. Si tomas agua, por ejemplo, en esto que está aquí, ¿ves? Esta es un agua muerta, que aparte de estar muerta, los ingredientes que tiene del plástico afectan el agua. Esto no tiene que ser un astronauta para saberlo. Lo que tiene que ser sabio es para creerlo. Pero eso es lo que se toma. Eso todo tiene un propósito. Acuérdate que en el plan mundial, de la agenda mundial, una de las cosas que ellos quieren promover de aquí al año 2030, que está a la vuelta de la esquina, es que tienen que reducir la población, ¿ok? De un 10 a un 15% tienen que reducir la población. Uno de los medios que lo hacen es a través de la comida. El otro efecto que tiene tan terrible en el cuerpo es el Wi-Fi, el internet. El poder dormir alejado del Wi-Fi, el teléfono lejos, porque el Wi-Fi tiene un efecto en el cuerpo humano igual que el teléfono de radioactividad poderosísimo. Pero volviendo al tema de esto, ¿ok? Si oyes esto no es plástico, esto es cristal. Esto es un agua viva que tiene un pH, ¿ok? A lo mejor ahí no lo puedes ver porque está un poco lejos, pero tiene un pH que es un factor importantísimo en la vida del agua para que dé el resultado al cuerpo, de 8.4. Eso no lo tiene cualquier agua. Ahora, esto te va a costar. Vas a tener que creer, como crees para pagar tu teléfono, vas a tener que creer para poder tomar un agua que te hidrate. Porque el agua muerta no hidrata el cuerpo. Y gran parte de muchos problemas que hay en el cuerpo es que no tiene hidratación, porque 70% del cuerpo es agua. Algo sencillo, que no te estoy cobrando para enseñártelo, pero deberías de prestarle atención. El agua
tiene que ser un agua que tenga un pH de 7.0 para arriba, para poder ser de bendición al cuerpo. Pero va a costar. Es como siempre llegamos y decimos, ¿por qué lo bueno siempre cuesta tan caro? Lo bueno cuesta caro. Por eso tú ves que las élites viven como viven, el mundo está controlado por ellos, la economía mundial está controlada por ellos. El ayuno empezamos desde el lunes en adelante. La hermana Berenice me pregunta, el ayuno lo empezamos desde el lunes en adelante, y el lunes, en el programa del lunes, voy a dar algunos detalles sobre la cuestión del ayuno. Pero escucha, esto merita, va a costar caro. Yo hoy fui aquí al Publix y compré unas cuantas de ellas. Esta botellita vale $3. ¿Ok? Vale $3. Tomarte una botella. Y esta me la tomé yo. En este día hoy me la tomé. ¿Ok? Agua glacial con 8.4. Entonces, algunas cosas de la salud no le prestamos atención, que estamos en un cuerpo mortal. Este cuerpo es un cuerpo mortal. Y que no es solamente cuestión de tener fe. Hay veces que es cuestión de tener sabiduría. Y de poder dedicarle tiempo a lo que tenemos que aprender. Por eso la semana que viene vamos a estar hablando varias veces sobre la salud. ¿Por qué mucha gente no ayuna? Porque no tiene salud. Así de sencillo. Dice Claudia que el agua debe ponerle sal y bicarbonato y limón a cualquier agua si no puedes pagarla. Ahí tiene una pauta. Puedes ponerle sal, bicarbonato y limón a cualquier agua si no puedes pagarla. ¿Ok? Así que el lunes empezamos en el ayuno. El lunes vamos a estar dando algunas pautas, cómo ayunar, cómo desintoxicar el cuerpo, cómo mejorar tu dieta. El ayuno es mejor que Herbalife. Herbalife podrá tener sus beneficios, pero el ayuno tiene life, tiene vida espiritual y vida física también. Y es súper beneficioso. Escucha esto, 24 horas de un ayuno seguido, 24, 48 horas, se empiezan a renovar células en tu cuerpo. Entre 24 a 48 horas. Hay células que se empiezan a renovar. Así que quiero hacer esa invitación a los que puedan conectarse el lunes y puedan empezar el lunes con el ayuno, con agua a lo mejor, a desintoxicar el cuerpo. Varias cosas que se pueden tomar, leche de almendras también, quitar el café, quitar todo lo que tenga cafeína, todo lo que sea soda, Coca-Cola, todo lo que sea soda, y empezar a limpiar para poder tener un tiempo de ayuno saludable. Creo que va a ser de mucha bendición. He tenido esa inquietud hoy. Puse ahí el afiche para invitar a un tiempo de ayuno, preguntas y respuestas. Paralelo con eso, vamos a seguir con la enseñanza del arca. Vamos a entrar en el número 50 del arca. Así que hay que prepararse para el 2026. Con esto termino. Dicen por ahí un dicho que el golpe más fuerte es el que viene de sorpresa. Nosotros tenemos acceso a cosas que el mundo no las tiene. El mundo está planeando. Eso mismo que dije ahorita de Venezuela, todo eso estaba planeado. Eso parece más bien que fue una película, no una invasión. Y ahí puede haber un montón de cosas metidas allá adentro que puede ser que salgan, puede ser que a lo mejor no salgan. Igual que la cuestión con la carpeta de Epstein, los files de Epstein. Ahí todavía está. Por eso la política es cochina. La política es diabólica. La política no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en control de todo, pero el Espíritu Santo no se mete en todo. El Espíritu Santo está en todos los lugares, pero no en todos los lugares se manifiesta. Por eso hay que pensar un poco, pero
el emocionalismo y liberaron a mi patria, y a otros están hablando que ahora la próxima va a ser Cuba, ya están sacando memes también de Daniel Ortega y que Trump pareciera para muchos que es el Jesucristo del mundo, que va a salvar al mundo. Bueno, las sorpresas que vienen, muchas están escritas, mucha gente no las quiere creer. Por eso yo creo que hace falta despertarnos un poco, buscar más de Dios y prepararse para los tiempos que vienen, porque vuelvo a repetir, lo que está escrito, no importa cuántos oren, no importa cuántos intercedan, no importa cuántos profeticen, lo que está escrito es la palabra profética más segura que tenemos, y de acuerdo a lo que está en la palabra, los tiempos no que vienen, no, desde aquel tiempo que fue escrito en el libro de Efesios capítulo 5, dice, los tiempos son malos. Las cosas que están saliendo de lo que ha podido salir de la carpeta de Epstein y de las aberraciones y las barbaridades que se estaban haciendo con la cuestión de Epstein, le paran los pelos a cualquiera. Y la gente de la alta sociedad que está metido en eso hasta los tuétanos. Eso no es juego. Eso no son teorías de conspiración, hermano. Eso es el diablo hasta los tuétanos. Metido en todo, en la política, en los artistas, en la música, por todos lados, habido y por haber. Estamos adentro de un sistema, de una sociedad que solamente la gracia de Dios nos puede sostener. Y tenemos que seguir alumbrando en medio de las tinieblas y seguir siendo sal en la tierra. Así que gracias a todos los que esta noche se conectaron. Gracias a los que nos prestan atención. Gracias a los que nos apoyan. Gracias a los que nos consideran. Gracias a los que nos respetan. Gracias a los que nos apoyan con lo que Dios te ponga en el corazón, apoyar. Aquí no andamos mendigándole a nadie para que sostenga el programa. Olvídese de eso. Gracias al Señor, en los 30 años que le llevo sirviendo, han habido momentos buenos, han habido momentos de medio, han habido momentos difíciles, pero no hemos tirado la toalla ni la vamos a tirar. Vamos a seguir adelante proclamando el mensaje de la cruz, proclamando el llamado a la madurez, enseñando lo que Dios nos ha permitido aprender y ser de bendición a todo el que podamos ser de bendición. Así que buenas noches a todos. Saludos ahí, Victoria Villegas, bendiciones allá en Milipilla, Chile. Ahí se han conectado gente hoy de Chile, de Argentina, de Perú, aquí en los Estados Unidos, de diferentes lugares se han conectado, de Honduras también, de Costa Rica también. Han habido varias personas ahí de diferentes lugares. Gracias para los que van a compartir el mensaje. Comparte el mensaje y vamos a estar anunciando para el lunes empezar con la enseñanza del ayuno y también seguir con la pauta sobre el arca de Noé. Gracias a todos. Buenas noches. Un fin de semana glorioso. Un abrazo fuerte. Les saluda el apóstol Tony desde Miami. Buenas noches.